27 años de sambo-autoritarismo, 45 años de pseudodemocracia, 130 años de dictaduras de orilla, 300 años de siembra eurocentrista, sin antes preguntar si eso era lo que se quería, sin tocar la puerta antes de pasar, sin aviso de antemano, así como si nada. Y abusadoramente nos denominaron salvajes cuando ellos fueron los que violaron nuestro espacio. Y más de 500 años después seguimos viviendo las consecuencias de sus actos, estancados en la historia, dolor crónico que apuñala el alma, porque todavía sus hijos no reconocen el daño que han hecho y cómo nos enfermaron con sus malas costumbres. Las víctimas se han vuelto victimarios y el péndulo oscila cada vez más lejos. El detenerlo es una labor de todas las partes involucradas en esta inmensa herida ancestral. Sacar la daga para devolver el favor es convertirnos en esclavos víctimas del resentimiento y el odio. Es aceptar que moriremos desangrados solo por la sed de venganza. Un final que ya hemos visto cómo termina. Entonces, ¿cuál es la solución? La verdad, muy simple. Sin embargo, simple no es un estricto sinónimo de fácil. Digo que simple porque se puede resumir en 3 palabras que todos conocemos y que lamentablemente no sé cómo decir en la lengua indígena de mi abuela, ya que por haberme comido el mojón eurocentrista rechacé el valor de mis verdaderas raíces. En consecuencia, nunca me ocupé por indagar la lengua de mi gente antes de yo ser gente. En fin, como venía diciendo, 3 palabras: reconocimiento, respeto y representación. ¿Qué significa esto? Reconocer el daño que han hecho con sus estándares sociales, políticos, económicos y espirituales. Respetar que somos otros y que nuestros paradigmas, aunque distintos, son nuestros más allá del presente. Respetar que somos distintos. Y ojo, no pido que me entiendas, exijo que me respetes. Igualdad de oportunidades para que exista representación real de todas las partes involucradas. Simple, más no fácil. Porque antes de sanar traumas colectivos, debemos sanar como individuos. Si hemos hecho daño, y que levante la mano aquel que no ha fallado, aunque sea una vez. Pedir perdón por habernos equivocado, porque si bien estábamos dando lo mejor, no sabíamos lo que hoy sí. Y el nuevo conocimiento siempre nos ayuda a expandir perspectivas y a pintar nuevos colores en el arco iris. También perdonarnos a nosotros mismos por haber caído en la trampa del ego y olvidarnos que aun cuando la retaliación tiene un dulce sabor a largo plazo, solo causa indigestión. Aprender a darnos nuestro puesto, no desde paredes, sino desde acciones y palabras que se alineen con el sistema del planeta. Coherentes, congruentes, que vengan del alma, el único hogar que tenemos. Esto significa exigir sin pelear, valorarnos sin quitar al otro, con suavidad y delicadeza, pero con firmeza, honrando nuestros valores sin comprometer la vida de terceros. Y esto se titula Lo difícil de ser venezolano, porque no tengo la más mínima idea si la vida me alcance para ser testigo, quizá partícipe de cómo yo veo la salida del círculo vicioso del dolor. Por eso me fui de Venezuela, porque me di cuenta que no es mi labor sanar heridas colectivas. Antes debo curar las mías. Hace 11 años elegí ponerme en cuarentena. Elegí dejar todo lo que conocí atrás. Incluso elegí dejar a mi mamá sola en un país que, de acuerdo a mis observaciones y arbitrarias conclusiones, no iba a terminar bien. Y así llegamos al día de hoy, en donde todo está peor. Como lo dije en una canción que escribí entre antes y después de irme del país, no se siente bien tener la razón. Es triste ver a mi país derrumbarse lentamente desde que se hizo parte de la historia occidental. Y cuando digo país, no me refiero a sus instituciones, me refiero al pueblo, el alma que ya habitaba antes de la invasión, el alma que se convirtió en un producto de importación transatlántico, el alma que era considerada escoria social y que lanzaron en un barco porque para el poder eran vías desechables. Y cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Qué dolor para esas almas vivir semejante realidad. Es allí por qué, según yo, Venezuela está como está. En fin, es difícil ser venezolano, porque hoy estoy aquí en una posición privilegiada, a pesar de todas las dificultades. Y entonces decido elevarme como artista para obtener una visa y sacar a mi mamá de Venezuela, viajar por el mundo con ella, y poner mi granito de arena en el juego social, y compartir a través de mi música cómo he logrado sanar mis heridas, y así superarme y vivir la vida que siempre había soñado. Y entonces Venezuela se cae en otro hueco.
Mientras tanto, poquito a poco, trabajando como una hormiga, voy recogiendo los frutos de mi arte, cosechando logros que me cuesta compartir, porque quiero respetar la situación del país, quiero honrar el luto y no sé cómo hacer para encontrar espacios entre el dolor colectivo y mi misión, reencontrarme con mi mamá después de más de una década sin verla. ¿De qué me sirve que mi canción sea la balada pop número 1 a nivel nacional en la radio, en un país en donde el pueblo se está muriendo por la desidia gubernamental después de un terremoto? Sí, número 1. Un logro que en los papeles me acerca a mi mamá, pero que celebrarlo se siente tan egoísta. Básicamente esto se siente peor que pagar por terapia y pensar, coño, podría enviarle esto a mi mamá para que pague los servicios, tomando en cuenta que son más los días que va a estar sin luz y sin agua que los días en los que se puede bañar y cargar el celular para escribirme. Claro, pero estoy haciendo todo esto para sacarla de allí y necesito seguir adelante. Qué complicado es crecer. Y no me malinterpreten, amo la vida, pero qué complicación toda esta vaina. Quiero ayudar, hacer conciertos en beneficio de fundaciones, especialmente para los niños menos privilegiados que tanto lo necesitan. Pero para eso debo compartir mis logros, hacerme publicidad, mercadearme en las redes y así lograr recaudar fondos. Pero sé que muchos dirán, ¿qué bola tiene este carajo capitalizando la tragedia? Qué vaina, bicho. Esto significa lo difícil que es ser venezolano.